RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, a esta hora vamos a establecer comunicación con el doctor Ernesto Bustamante, ¿no? Prestigiado profesional, en su momento ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud, y como siempre le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación, ¿no? Para ir analizando, ¿no?, estos hechos que se han conocido, ¿no?, en los últimos días, ¿no? Una alta prevalencia en los casos de contagio, ¿no? Y también, ¿no?, la decisión de decretar cuarentena focalizada en más provincias del interior del país, ¿no? Ya vamos a establecer justamente comunicación con el doctor Ernesto Bustamante. En su momento él ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud y es un prestigiado profesional. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Bustamante. Tenga usted... Me gusta mío, José. A ver, Buen ¿cómo día. está analizando usted la situación que se está presentando, ¿no? En primer lugar, ¿no?, el tema de las cifras, ¿no? Por mucho tiempo se hizo un conjunto de observaciones y usted ha sido una de las personas que trabaja con más intensidad, ¿no?, en que se conozca verdaderamente las cifras, ¿no? Al exministro no le gustaba hablar de sinceramiento, él habla de desfase, pero más allá de eso, ¿no?, vemos que hoy estamos asistiendo a conocer cifras más de 400.000 por la vía oficial de contagios y en la vía oficial también de fallecimiento 19.000, pero hay proyecciones que están por encima de los 40.000, ¿no? Yo escuchaba ayer una entrevista suya y usted graficaba esto como que la situación es horrible, ¿no? ¿Tan horrible es la situación? Claro, es horrible porque es como estar peleando a ciegas en un cuarto oscuro con las manos atadas y con los ojos vendados. Eso es lo que estamos haciendo. Porque si uno no ve las cifras reales, si uno no puede proyectarse en función de lo de hoy, es muy difícil poder predecir dónde se mueve el enemigo, que es el virus. Entonces, lo que se está cometiendo es muchos errores en términos de información. Hay errores hasta tontos. Por ejemplo, en el comunicado que corresponde a los datos de ayer, comunicado que fue publicado en horas de esta madrugada, noté en la mañana que hay errores de redacción. En vez de poner la frase casos confirmados, pruebas realizadas, ponen casos confirmados, suman mal. Y eso está en el comunicado oficial del MINSA. Yo lo he tuiteado para... Sí, usted lo ha tuiteado, visto en su Sí, cuenta social que sí. Usted destaca eso esta mañana, ¿no? Está mal, o sea, ni siquiera suman bien, ni siquiera escriben bien. Entonces, y ese es el comunicado correspondiente a los casos de un día. Y nosotros, los profesionales externos al sistema de salud del Estado, seguimos las cifras oficiales porque de ellas nos alimentamos para hacer nuestros propios análisis. Análisis que sirven al final de cuentas al país porque a falta de pan buenas son tortas, ¿no? O sea, realmente, pero ni siquiera nos están dando la información correctamente descrita. Eso está muy mal, eso está muy mal. Y por otro lado veo que no han incluido, hasta ahora no se incluye las cifras correspondientes, me refiero a las cifras de contagio, no de decesos, las cifras correspondientes a las regiones. Según lo que muestra el MINSA, inclusive hasta lo que ha hecho esa madrugada, habría alrededor de 410.000, 420.000 casos confirmados de infección en el Perú. Sin embargo, si sumamos la información que dan las otras 24 regiones del Perú, lo que encontramos es cerca de 600.000 casos confirmados. Es una diferencia demasiado grande para ser atribuible a error. Y cuando estudiamos esto de manera sistemática en el pasado mes o mes y medio, vemos que en efecto es un error que va increciendo. Cada día es un poquito más, hasta el punto en que ayer, por ejemplo, la diferencia era del orden del doble, ya del doble. O sea, mientras el MINSA ha publicado 7.200 nuevos casos ayer, las regiones están sumando, no de manera conjunta, eso lo debería hacer el MINSA. Sumando cada región, si no se toma el trabajo de hacerlo, encuentra que hay 13.000 y pico de casos confirmados, totales. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Por eso es que no se está siguiendo bien las epidemias locales. Si vemos el caso de Arequipa, para el MINSA solamente ha habido 11.000 o 12.000 casos. Pero sí, en cambio para los arequipeños,
para la la jereza de Arequipa, en el gobierno regional, lo que ha habido es más de 40.000 casos. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los que están sufriendo la epidemia, en este caso en Arequipa, o a los que están sentados en un escritorio en el Ministerio de Salud viendo cifras que no quieren atender? Ahora, A mí me preocupa eso. ¿Cuáles son los riesgos directos que tenemos si es que se sigue intentando manejar cifras conservadoras y no aceptar un realismo, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, un problema lo estamos viendo con lo que actualmente está ocurriendo en Arequipa y en realidad en el sur del Perú. Hay un repunte significativo de enfermos y de decesos. Eso es obvio, porque los muertos no se pueden esconder. Por más que se quiera esconder las cifras, los muertos en sí no se esconden. Es gente que desaparece. Y eso es consecuencia de que hubo contagios hace un mes. Y esos contagios ya estaban en la estadística. Y si los hubieran visto hace un mes o un mes y medio, pues entonces se hubieran preparado mejor. Hubiesen dicho, pucha, nos va a faltar oxígeno en Arequipa. Pucha, mira, están subiendo los casos en Arequipa. Hay que mejorar el sistema de camas UCI. Hay que prepararnos para establecer, para mover más médicos y enfermeras hacia el sur. O sea, todo eso se ha podido prever y no actuar asustados en el momento que los muertos empiezan a apilar. Ese es el problema de no tener una lectura de contagios real. Y el problema es que no se está leyendo los contagios reales porque no se sepa leer cifras. No es así. Es porque hay una política. Yo escuché la explicación que dio el propio presidente de la República en su última conferencia de prensa, y él dijo que no le estaban haciendo caso a las cifras que provenían de las regiones porque son análisis que fueron hechos con reactivos no comprados por el MINSA, ni enviados por el MINSA a las regiones. Como si lo que haya comprado los gobiernos regionales, cada uno de los gobiernos regionales, sean reactivos Bamba. Eso no puede ser. O sea, 200.000 casos positivos en las regiones, con un índice de positividad, digamos, redondeando de 20%, estamos hablando de 1 millón de pruebas. O sea que 1 millón de pruebas que han sido hechas con reactivos en las regiones, con reactivos comprados por los gobiernos regionales, ¿son Bamba? Si es así, el que tiene la culpa es el propio MINSA, porque quien autoriza el ingreso al país de los reactivos es el DIGEMIT, y la Dirección General de Medicamentos y Drogas, que es la DIGEMIT, es una dependencia del MINSA, es una dirección general del MINSA. O sea, el MINSA autoriza el ingreso de pruebas Bamba, entonces, que son las que compran las regiones confiando en lo que DIGEMIT dice. O sea, está muy mal, ¿no? Yo pienso que eso tan solo es una excusa. Yo pienso que la verdadera razón es que no se quiere dar a conocer un número más alto de cifras de contagio como para no asustar. Pero eso sería válido, pues, si por ejemplo, si todo fuese homogéneo en el Perú, pero no cuando de pronto empieza a repuntar en Jaén, repunta en Ayacucho, repunta en Cusco, repunta en Arequipa, y como no repunta en otras partes del país, suponemos que todo es homogéneo. No es así. Entonces nos estamos perdiendo realmente de combatir la epidemia por lo menos en igualdad de condiciones, sin ojos vendados y sin manos atadas. ¿Diría usted que la situación es más grave que la que vivíamos hace un par de semanas? Y que la que vivíamos hace 2 meses y la que vivíamos hace 4 meses. Ahora, la epidemia nos está ganando. Usted ha sido una persona que siempre ha expresado su punto de vista y ha estado siguiendo muy de cerca justamente el desarrollo de la pandemia en nuestro país, ¿no? Sí. ¿Cuál cree usted que ha sido el punto principal, ¿no?, que se debió atacar? Porque cuando usted, yo lo leo, lo sigo bastante, usted expresaba su preocupación que no teníamos cifras reales, ¿no?, que no teníamos un trabajo directo justamente en las regiones y que se estaba descuidando ese aspecto, ¿no? Hemos tenido un cambio de ministro, pero de una u otra manera la situación sigue siendo, parece ser la misma, ¿no? Ha habido 2 cambios de ministro en los pasados 4 meses. Así es. Yo pienso que el principal error es que no se está usando la prueba correcta para detectar tempranamente la infección. Se está utilizando principalmente la llamada prueba rápida serológica, que como ya todos sabemos, es una prueba que detecta anticuerpos y detecta tardíamente la infección. Entonces, aquí tenemos que detectar tempranamente al infectado para evitar que siga contagiando. Pero en cambio se utiliza una prueba
se ha preferido comprar millones de pruebas llamadas rápidas, serológicas, que tienen falsos positivos, falsos negativos. Realmente las cifras no significan mucho. Y lo que se ha debido hacer es privilegiar la compra y el uso de pruebas moleculares. Hoy en día hacemos 3.000, 4.000, en el mejor de los casos, en el mejor de los días, hacemos cerca de 5.000 pruebas moleculares al día, pero típicamente es mucho menos. Cuando podríamos estar haciendo de un día para otro, tan solo con un pequeño cambio logístico en la manera de hacer las pruebas, pasar de 5.000 a 20.000 pruebas por día. Y si reclutamos los laboratorios de las universidades, podríamos pasar de 20.000 a 50.000 pruebas por día en días. Entonces, no hay excusa realmente, no es que nos falte equipos, no es que nos falte reactivos, no es que nos falte personal. Lo que pasa es que se está privilegiando una prueba que no sirve. Y esto lo vengo diciendo ya hace muchos meses. Realmente ya me cansa decirlo. Yo creo que voy a pronto empezar a aplaudir las pruebas moleculares, perdón, las serológicas, porque de otro modo es como hablarle a la pared. Nadie hace caso. Las cosas se siguen haciendo igual y los errores se están pagando con vidas de peruanos. Ese es el problema. Ahora, las medidas adoptadas ayer, ¿no? Ayer se ha ampliado la cuarentena a otras provincias, ¿no? De las regiones que ya conocíamos, hay otras provincias donde se han ampliado ya esta cuarentena. ¿Eso qué nos indica? Para empezar, que se ha hecho a destiempo. La cuarentena se debió ampliar a regiones focalizadas, pero cuando se ve el aumento de contagios, no cuando se ve el aumento de muertos. El aumento de muertos, la muerte en el desarrollo de COVID-19 es el estadio final de la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es intervenir a tiempo cuando todavía podemos cortar los contagios. Si se hubiera visto las cifras de las propias regiones, no estoy pidiendo que se vea pruebas moleculares, no. Veamos solo las cifras de las propias regiones. Cualquier estudiante de primer año hubiese dicho: pucha, están aumentando los casos en tal sitio y en tal sitio. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se puede hacer cuarentena focalizada, se puede hacer cerco de contactos, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se han debido hacer hace un mes, o mes y medio, cuando empezaron estos contagios a aparecer a manera de repunte. Y ahora se ha hecho, claro, pero es tarde, ¿no? Porque ya es cuando se están contando los muertos y no contando los contagios como era hace un mes. Eso es el reflejo, pues, de un mal manejo de la epidemia. Y eso es responsabilidad del ente rector, y ese es el Ministerio de Salud. Ahora, el otro tema relacionado, doctor Ernesto Bustamante, a las cifras, y seguramente usted lo ha escuchado al doctor Cárcamo decir que tenemos una proyección muy preocupante, ¿no? Que incluso 1 de 2 peruanos puede resultar contagiado, ¿no? En medio de esta pandemia, ¿no? Y también los casos de fallecimiento pueden llegar a los 100.000 a fin de año, ¿no? Pero también escuchamos a una persona controversial, por cierto, pero de una otra manera lanzó una alerta hace unos días, que el presidente de la República estaba plenamente informado de lo que venía ocurriendo en cuanto a las cifras, ¿no? Mucha gente dirá: las cifras son frías, las cifras no indican nada, pero las cifras, desde su punto de vista, usted como persona que sigue cerca las políticas públicas en salud, ¿qué significa conocer las cifras realmente? Significa tener la capacidad para poderse proyectar a futuro. Si hacemos el ejemplo vamos a suponer que estamos jugando un campeonato, la Copa Libertadores. Hay 8 o 10 otros equipos y no sabemos cómo estamos en la tabla. No sabemos si estamos últimos o si estamos a punto de campeonar. Vamos a suponer que tengamos esa situación, no conocemos las cifras. ¿Qué significa el no conocer las cifras para el desempeño de un equipo? No sabes si poner a tu equipo titular en un partido, no sabes si realmente mejorar el entrenamiento de ciertas falencias en el equipo. La analogía no es tan buena con el fútbol, porque para empezar esto no es un juego. Pero el tema es que al no tener cifras de contagio, no tener cifras de prevalencia, no tener cifras de muertes, no tener cifras de enfermos que sean reales, y que provengan de la suma de las regiones
y no solo de la suma de los escritorios del Ministerio de Salud. Lo que nos perdemos es la posibilidad de poder usar esa información para poder prevenir, prever y anticiparnos al movimiento del virus. El virus es llevado por las personas. Entonces nosotros podemos, la cuarentena lo que hace es eso, ¿no? Lo que hace es evita que las personas se muevan para evitar que el virus se mueva. Y entonces a los susceptibles los pone a un lado y a los contagiados a otro. Pero no lo podemos hacer cuando ya la gente se está muriendo. Tenemos que hacerlo cuando la gente recién se está contagiando. Entonces ese es el peligro de no tener un manejo de cifras adecuado. Ahora, peor cuando no se ocultan las cifras, ¿no? Claro, o sea, yo no quisiera usar el verbo ocultar, pero al final de cuentas lo que se ha hecho es no hacerles caso, digamos. Las cifras han estado allí, las cifras, nosotros hay un grupo que las venimos publicando, porque nos tomamos el trabajo de sumar las cifras de cada dirección regional de salud y ponerlas en una sola gráfica, pero estoy seguro que eso lo tiene el MINSA también. Lo que pasa es que no quieren hacerles caso, y no quieren hacerles caso usando un pretexto tonto como es el de, es decir, las pruebas no las compró el MINSA sino la región. Por favor, son pruebas, y las pruebas en todo caso serológicas son tan malas las del MINSA como las de las regiones, pero por lo menos usemos la data que nos da, y con esa data mala es que se ha podido ver el repunte hace más de un mes, repunte que hoy se está sufriendo con fallecimientos. El otro tema, el tema de equipamiento de los hospitales, ¿no? Han pasado ya más de 100 días, 120 días, superamos los 120 días, y estamos viendo ya un colapso total de los centros hospitalarios, los centros de salud. ¿Cómo se pudo manejar esta situación? ¿Por qué hemos llegado a este límite? Bueno, es que no se ha previsto, justamente, no se ha previsto. Nosotros hemos aumentado nuestra capacidad hospitalaria en cuidados intensivos. Al inicio de la pandemia teníamos 300 camas UCI en todo el país, ahora hay 1.200, 1.300, digamos, vamos a redondear a 1.500 camas. Hace 2 o 3 semanas el presidente de la República prometió que a fin de año llegábamos a 3.000 camas. Pero en el mensaje presidencial dijo que llegábamos a 2.000. Total, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿a cuántas vamos a llegar? Y el problema hospitalario es el otro extremo del tubo de la enfermedad. Hay que cortar la cadena de contagios al inicio del tubo. Al final del tubo están los que se enferman. Y claro, es nuestro deber proveer oxígeno, camas, atención de cuidados intensivos si fuera necesaria. Pero también es importante cortar ese flujo de pacientes. Si no tuviéramos tanto contagio, no tendríamos meses, semanas después, tanta gente en los hospitales. Entonces no es cuestión de concentrarnos solamente en el tema de mejorar los hospitales cuando estamos dándole la espalda a la entrada de nuevos contagios y por tanto a la llegada de nuevos enfermos a los hospitales, cada vez en mayor cantidad. Entonces no se está manejando la epidemia de una manera coherente. Yo no puedo comprender por qué una cosa tan sencilla no se está haciendo adecuadamente. Por eso es que hay tanta gente mal pensada, ¿no? Que piensa que se oculta, que piensa que se hace a propósito. Hay algunos que piensan que hay sadismo. Yo no sé, yo no quiero calificar a nadie. Yo lo que estoy viendo es las cifras y lo que no se hace con las cifras. Para empezar, no se las ve. Y en segundo lugar, cuando se las ve no se les hace caso. Y eso está mal, porque se está pagando con vidas y con sufrimiento humano. Ahora, el gobierno mucho ha enfatizado el tema del tratamiento en el primer nivel, ¿no? La atención en el primer nivel, ¿no? Incluso hubo una normatividad del propio Ministerio de Salud cuando era ministro el doctor Zamora, ¿no? Pero esto no se cumple, ¿no? Tan difícil es cumplir esta disposición y además esto se ejecuta con mucho éxito en otros países, ¿no? Claro. Por supuesto, la atención al primer nivel es fundamental porque para empezar desatora los hospitales, que son niveles más avanzados. La persona que simplemente tiene un poquito de fiebre, una tos o ha estornudado durante 2 días, se preocupa, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero saber si tengo COVID o tengo un simple resfrío. Eso es primer nivel, que te vea un médico general y te diga, no, tú tienes solamente uno de los síntomas, anda a tu casa, ten cuidado, pero llámame por si acaso. O sea, le da una atención primaria. Eso no hay. Y es muy fácil, como usted dice. ¿Por qué no hay? No lo sé, la verdad. Lo importante es que
hay un nivel anterior al nivel primario, y es el nivel cero. El nivel cero es el nivel de la prevención, del evitar que haya contagios, y es al que me he estado refiriendo en gran parte del tiempo que estoy hablando con ustedes, y es que debemos evitar que haya nuevos contagios. Para eso lo que hay que hacer es la prueba correcta para detectar tempranamente a quien está infectado y poderlo aislar del resto de personas susceptibles y por tanto no haya más contagios. Si no hay más contagios, solucionado todo, porque no habrá tanto enfermo, no habrá necesidad de camas UCI, no habrá necesidad de tanto oxígeno, no habrá necesidad de camas ni tampoco de atención primaria. Habrá atención primaria para otras dolencias que ahora están faltando, pero no para COVID. O sea, el tema hay que solucionarlo cortándole la cabeza a la serpiente, no la cola. Entonces, por eso tenemos que ir a la atención cero, que es cortemos los contagios. Eso es importante. Y para eso, primero hay que ver las cifras. Hay que decir cómo estamos, cuántos contagiados ya tenemos, dónde es que está elevándose el número de contagios. Y si no miramos la data de las propias regiones, estamos navegando a ciegas, en un mar tormentoso. En ese horizonte que usted nos está explicando, doctor Bustamante, ¿se requiere más cuarentena focalizada en otros puntos del país? Dependiendo de las cifras. Eso va a depender de cómo se están moviendo las cifras en cada lugar. Y en este momento estamos, como le digo, navegando a ciegas. Si las cifras de si miramos las cifras del MINSA, todo está bien en el Perú, todo es lindo, no pasa nada. Apenas hay, como dijo la ministra hace 2 días, sí hay un repunte, pero chiquito, ¿no? De 195 ha subido a 206, es chiquito. Eso no es así. O sea, realmente el repunte es inmenso. Lo que hay que mirar es los contagios, no los decesos oficiales. Porque ni siquiera está mirando los decesos totales, sino los decesos oficiales. Y no hay que mirar los decesos, hay que mirar antes, hay que mirar al que se contagió. Y si miramos a quien se contagió, hay que mirar la data completa. No hay que excluir aquellos datos que provienen de las regiones. Y si las miráramos, allí tendríamos las zonas donde dentro de un mes habrá muertos. Entonces ahora deberíamos poner cuarentena focal en esos lugares, donde hoy hay un incremento, un repunte de contagios. Y eso es una cosa dinámica. Así como hace 2 meses el epicentro era Iquitos, ahora ya no lo es. Bueno, tenemos que ir acercándonos al epicentro cuando empieza a hacerlo, cuando se empieza a sentir el temblor, no cuando ya se cayeron las casas, que es los decesos. Lo que hay que hacer es actuar antes, no después. Ahora, hay que actuar con proactividad, no con reactividad. Ahora, ¿qué tan difícil es contar con más pruebas moleculares? Han pasado más de 120 días y seguimos en lo mismo. Bueno, es que no es difícil. Lo he dicho al inicio de la entrevista. En este momento, simplemente con la estrategia de muestreo y de análisis, podríamos subir de 5.000 o 4.000 pruebas moleculares al cuádruple o al quíntuple en un día. Me refiero a adquirirlas, ¿no? Me refiero a adquirirlas. Eso es que le digo, ya tenemos las suficientes. El problema no es esto no estamos en marzo. Las tenemos ya, sino que no se hacen. No se están usando. No se están usando. Eso es más grave todavía. No se están usando porque se está privilegiando el uso de las pruebas rápidas. No se están usando. Estaba revisando, doctor Bustamante, finalmente su Twitter, ¿no? Y usted hoy da a conocer, donde destaca que el 28 de junio, hace 5 semanas, se le contactó un alto ejecutivo de Sinopharm GmbH de Wuhan para explorar que Perú participe en el estudio clínico fase 3 de su vacuna y que no hubo interés de parte del caso peruano. Explíquenos, por favor. Bueno, a mí no me contactaron de manera oficial porque yo no trabajo en el Estado. Sí. Me contactaron en el mundo privado, ¿no? ¿Ya? Es una empresa que contacta a una persona para saber si le interesa ese negocio. Y a mí me parece que es interesante para Perú participar como sujeto de fase 3 en un estudio de fase 3 para probar una vacuna, porque le permite uno pedirle a quien fabrica la vacuna, oye, si la vacuna funciona, a mi país le vas a proporcionar en primera línea 30 millones o 60 millones de dosis, como para cubrir la población peruana, ¿no? Entonces, por eso es importante ser
sitio para fase 3. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, yo contacté tengo amigos en la embajada peruana en China, contacté también gente del Ministerio de Salud y no hubo interés. Básicamente lo que se dijo es, mira, para que Perú pueda hacer una vacuna fase 3, la vacuna, candidato, tiene que tener aprobación de la Agencia Sanitaria de los Estados Unidos. Y si es una vacuna china, jamás va a tener una aprobación de la Agencia Sanitaria de Estados Unidos por el estatus en este momento de conflicto geopolítico que hay entre China y Estados Unidos. Entonces, en consecuencia, le tuve que decir al representante, al ejecutivo de esta empresa china, que eso, ¿no? Le dije, mira, si a menos que venga usted con un certificado de aprobación del FDA, de la agencia americana, entonces de otra manera Perú no va a poderle atender como sitio para fase 3. Y sin embargo esta compañía consiguió que, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que son socios geopolíticos de los Estados Unidos, sirviera como sitio de fase 3 para esta empresa china. Entonces, yo creo que somos más papistas que el Papa en el Perú. Queremos seguir la línea geopolítica de Estados Unidos, a pesar de que no nos conviene sanitariamente en este momento, ¿no? Cuando hay otros países como los Emiratos Árabes Unidos, y eso es público, están ya actuando como sitio para fase 3 en prueba de la vacuna china. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que cuando la vacuna, si la vacuna se descubre que es eficaz, los ciudadanos de ese país van a tener acceso privilegiado a la vacuna. Esa es la forma de tener acceso privilegiado. Claro. Participar en el estudio o pagar adelantado. Esas son las dos formas. No hay de que, como dijo el presidente en su mensaje presidencial, vamos a buscar la solidaridad internacional. Aquí no hay solidaridad internacional. Así no funciona. Cada país va por lo suyo, así es, así tan simple como eso. Y yo no sé, yo he sido testigo de esta situación de la vacuna china que he contado, que se recuenta en este periódico, claro, en el diario Correo y también en mi línea Twitter, pero desde el lado privado, ¿no? Así es. No es que yo lo haya hecho desde el punto de vista pero es bueno conocer ciertamente lo que está ocurriendo en medio de esta pandemia. Yo le agradezco, doctor Ernesto Bustamante, la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable de su parte. RCR, la red que comunica y une al Perú.